Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. El 28 de julio del año 2024 prometía ser un día histórico para millones de venezolanos esperanzados con poder derrocar democráticamente a un dictador que lleva manejando el país a su antojo hace exactamente una década. Durante la tarde de ayer, millones y millones de ciudadanos venezolanos acudieron de manera pacífica a las urnas para ejercer su derecho al voto y con la ayuda de Dios poder acabar con ese régimen que tantas vidas y familias lleva arruinando. Pobreza, miseria, caos civil, represión injustificada con abuso de poder y autoritarismo serían palabras que describen muy resumidamente el infierno del gobierno de Nicolás Maduro, una persona repudiada a niveles globales que hoy en día ni siquiera se explica cómo es posible que siga ejerciendo un cargo o peor, cómo todavía no está tras las rejas. Quiero empezar el video diciendo una dura realidad. Absolutamente todos sabíamos que un régimen que lleva 10 años en el poder, conocido por su crueldad y violación hacia los derechos humanos de sus ciudadanos, no desaparecería democráticamente. Por eso, pese a que desde hace meses la prensa viene hablando positivamente sobre las elecciones y los noticieros se mostraran sorprendidos porque un dictador permita que la gente vaya a votar, creo que en especial la gente de Venezuela, que vive día a día sobreviviendo a esto, sabía que nada bueno podía salir de acá. Pero regresando al presente, unos días antes de la celebración de las elecciones, ya teníamos ciertos indicios de que había algo raro. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Palabras tan graves viniendo de parte de una persona que maneja un país entero a su antojo no deberían ser tomadas a la ligera. Y es que estamos hablando de Nicolás Maduro, un tipo que lleva 10 años en el poder de manera antidemocrática, asumiendo como presidente de facto cuando el dictador Hugo Chávez falleció. Estamos hablando de Maduro, un tipo que tiene la frialdad para actuar cruelmente en contra de su propia patria con tal de defender sus intereses personales. Maduro, un tipo que no siente ni una pizca de empatía por sus ciudadanos y no dudaría ni un segundo en matar a cualquiera que se le oponga. Y este video de fondo es el ejemplo perfecto, ya que podemos observar cómo su gobierno mandó tanques a pasar por encima a cualquiera que estuviera protestando. El simple hecho de verlo tan tranquilo previo a las elecciones es algo que debería preocuparnos, puesto que nadie se arriesgaría a entregar el poder de un país sabiendo que dentro y fuera del mismo su imagen pública está por los suelos, y sobre todo sabiendo que tiene pedido de captura internacional. Así que la pregunta acá es, ¿por qué una dictadura permitiría la celebración de las elecciones? Se supone que las elecciones se llevaron a cabo por un arreglo entre el partido de Maduro y la comunidad internacional, donde el acuerdo era que si Maduro permitía unas elecciones transparentes, Estados Unidos y la comunidad perdonarían a su partido por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen, crímenes tales como ejecuciones, lavado de dinero y narcotráfico. Estamos hablando de algo tan surrealista como que las naciones le concedieran una amnistía total no solo a Nicolás Maduro, sino también a todo un paquete de delincuentes vinculados a él, es decir, miles de personas con cargos por tortura, cargos por narcotráfico y una lista enorme manchada de sangre que integra una dictadura tal como la de Venezuela. Y por si fuera poco, no hay registro de que Estados Unidos haya hecho algo semejante en toda su historia. También el partido opositor, encabezado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, llegó a negociar una especie de blindaje con el partido de Maduro, un blindaje que le proporcionaría al dictador y a sus miles de secuaces garantías, derechos políticos y sobre todo impunidad. En el acuerdo que se realizó en 2023,
Entonces, la oposición se vio obligada a asegurarle todos esos beneficios a la dictadura chavista con la condición de que al siguiente año, en 2024, se pudieran celebrar las elecciones de manera abierta y transparente. Podemos pensar que negociar con una dictadura no es la mejor estrategia, pero debemos tener en cuenta que de no haberlo hecho, la oposición ni siquiera se podría presentar y muy seguramente María Corina hoy estaría desaparecida. Y es que el régimen de Maduro se caracteriza por ser autoritario y perseguir a cualquiera que piense diferente. Pero si no me creen a mí, créanles a los números, porque tan solo en 2019 Nicolás Maduro sería el segundo gobierno con más manifestantes asesinados. Y por si fuera poco, en la última década perpetraron más de 6.000 ejecuciones y hasta 15.000 detenciones injustificadas según las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta lo ya mencionado, el siguiente punto es el evidente y obvio fraude que se cometió en Venezuela. Pero para entenderlo, debemos tener en cuenta que aunque la oposición llegó a un acuerdo con el gobierno y les permitieron realizar su campaña electoral, Maduro, al ver que la figura de María Corina Machado estaba creciendo exponencialmente y que la gente la veía como la única esperanza, comenzaría a ponerle trabas en la rueda para dificultarle la campaña. Trabas importantes, como por ejemplo que no pudiera volar en avión dentro del país. Y aunque podríamos pensar que no se trata de un inconveniente porque existen los autos, la realidad es que moverse en auto en un país tan grande como Venezuela, que abarca un total de 916.445 kilómetros cuadrados y con carreteras que no están en las mejores condiciones, no es cómodo y menos para una persona que tiene que visitar cada rincón del país. Pero viendo que el espíritu de María Corina y su equipo no se dejaba aplastar y lograban continuar con su campaña, el régimen lanzaría su siguiente carta, que sería inhabilitar a María Corina para ejercer cargos públicos durante 15 años. Por eso, como pudieron ver, el candidato opositor para el día de las elecciones fue Edmundo González, porque decidieron que él podría ser el reemplazo de Bueno, en realidad fue el reemplazo de María Corina, porque cuando María fue inhabilitada injustificadamente para ejercer cargos, su primer reemplazo sería una mujer llamada Corina Lloris, pero esta vez el gobierno ni siquiera le permitió inscribirse, y por eso finalmente el candidato fue Edmundo González, aunque la líder seguía siendo María Corina. Además, algo que alertó a muchos es el tema del bloqueo de los votos inmigrantes, es decir, Maduro sabe que los venezolanos que escaparon del país lo hicieron por su culpa, entonces resulta obvio que todos votarían en su contra, y para evitar esto, lo más inteligente que se le ocurrió fue negarles el derecho a votar. De 5 millones de venezolanos que viven en otros países, solo 70.000 pudieron ejercer su derecho al voto. Por eso se podían ver cientos y cientos de venezolanos regresando al país como podían solo para ir a votar. Y ahora llegamos al día de las elecciones, el día donde quedó clarísimo que Maduro no quiere despegarse del poder y que está dispuesto a hacer un papelón mundial solo para seguir viviendo como un rey mientras su población perece en las calles. Los resultados de las votaciones fueron sin lugar a dudas lo más borroso, puesto que los primeros resultados daban una victoria demoledora de parte de la oposición, tan así que ya había gente festejando y funcionarios de otros países diciendo que por fin se había terminado todo para Maduro. Además, uno de los encargados del búnker de cómputos publicó esta foto sin percatarse que en las pantallas se ve claramente cómo la oposición estaba aplastando al gobierno. Pero aún así, más tarde, el presidente del poder electoral, Elvis Amoroso, daría a conocer que con el recuento del 80% del escrutinio, Maduro estaba ganando con el 51% de los votos sobre el 44% que se llevaba la oposición. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.9%.
Candidato Edmundo González. Inmediatamente se volvió un caos y la gente no lo podía creer. ¿Cómo era posible que alguien que sembró la miseria y la pobreza recibiera siquiera un poco de apoyo? Evidentemente algo estaba mal y varios presidentes decidieron pronunciarse contra Maduro. Sin embargo, el único que lo hizo sin ni una pizca de tibiedad fue Milei, que se atrevió a afirmar que fue un auténtico fraude y pidió a las Fuerzas Armadas que tomen medidas. Mientras tanto, las calles de Venezuela serían un caos y la gente vería cómo se les escapaba lo que podía ser su única oportunidad de comenzar a vivir dignamente, mientras el dictador festejaba. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Además de este falso festejo, Maduro denunció un supuesto hackeo que jamás ocurrió y de pasada apuntó contra Milei llamándolo fascista y acusándolo de ser un dictador. Ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. ¿Entienden que toda esa gente que trabaja para un dictador real está llamando dictador a un presidente electo en plena democracia? Por su lado, la oposición venezolana, encabezada por María Corina, daría declaraciones pidiéndole al ejército que se involucre, lo cual, por mucho que haya gente fantaseando con que lleguen superhéroes y salven a Venezuela, la cruda realidad es que si el régimen pudo mantenerse durante tantos años, es porque lograron concentrar todo el poder en sus manos. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. Lo que sí es verdad es que viendo el caos y la crisis social que causaron estas elecciones, si el ejército por alguna razón decidiera apoyar al pueblo, el poder que tenía Maduro se esfumaría en un instante. Mientras tanto, desde mi lugar, solo puedo mandarle fuerza a la gente de Venezuela, quienes pueden estar frente a la única oportunidad de acabar de una vez por todas con sus décadas de sufrimiento.